Hola Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, ya lo tenemos en plataforma. Le saluda Javier Segarra. Un abrazo, está con nosotros Jaime Velázquez, Ramiro Cepeda y Enrique San Martín. Así que vamos a iniciar este diálogo. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, Jaime, Javier, Napoleón, todos. Encantado de estar nuevamente con ustedes en Ecuador. Bienvenido. La verdad que toda esta situación que uno vive a nivel interno en el Ecuador y la política exterior en relación a lo de México y Ecuador, uno se va dando cuenta que la situación desde el punto de vista geopolítico a veces se torna difícil. Pero la pregunta es qué hacer frente a una situación de inseguridad, de narcotráfico, de bandas incrustadas incluso en partidos políticos, en cargos públicos o que compran a la gente. Esa lectura a veces uno dice, bueno, ¿y cuándo podemos exterminar esto? No creo que se vaya a exterminar en su totalidad, pero algo hay que ir haciendo, estimado. Sí, además es, eh, digamos, incomprensible que hoy, cuando necesitamos más acciones globales, más acciones conjuntas entre los países, pues se presenta esta situación dura entre México y Ecuador, que además pone en entredicho una relación de cooperación que debería existir hoy. Es decir, hace unos días, les decía a ustedes también por acá, no se puede asumir el problema del narcotráfico como un asunto solo de Ecuador, o como un asunto solo de Colombia, o como un asunto solo de México. Necesitamos soluciones multilaterales para un problema que es multilateral. El narcotráfico logra unir a bandas de delincuentes, a la criminalidad de varios países, y hoy hay grupos de narcotraficantes mexicanos y colombianos en Ecuador, y los ecuatorianos están haciendo parte de grupos multilaterales, de grupos multinacionales de narcotráfico en otros países. No se puede asumir esto como una situación de un solo país. Es decir, hoy, cuando más se necesita estrechar la cooperación judicial, policial, de inteligencia entre los diferentes países, esta situación dura entre México y Ecuador, pues frena posibilidades de trabajo conjunto. Claro, y resulta tan difícil por cuestiones políticas aunar esfuerzos entre los países, porque las tendencias, ideológicamente hablando, generan situaciones tan adversas que no se terminan de poner de acuerdo. Esta mañana veía, por ejemplo, en el caso de Chile, en Chile hace una semana mataron a un carabinero y ayer a 3 carabineros, los emboscaron y se acabó el asunto. O sea, a tal grado de inseguridad está la región como tal, que o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de ponernos de acuerdo entre países. El año pasado tuve la oportunidad de estar unas 5 o 6 veces en Chile, y en una reunión que organizó la Asociación de Alcaldes de todo Chile, les decía eso, que uno de los problemas de Chile era que se había aislado y que no había asumido una relación latinoamericana del enfrentamiento de las bandas criminales y específicamente del narcotráfico, y que los habían penetrado, pero que también los habían surgido narcotraficantes chilenos, que eso no es un solo problema del Tren de Aragua de Venezuela, de los carteles colombianos o del cartel de Sinaloa de México. En fin, es un problema que ellos también tienen, que han producido por una enorme inequidad y una enorme desigualdad que hay en muchos sectores chilenos. Hasta hace 6 o 7 años, Chile era el país con mayor índice de inequidad en Latinoamérica, lo que hoy parece sorprendente. Hoy somos Brasil y Colombia los países de mayor inequidad. Pero es eso, es decir, ¿cómo es posible que no asumamos de una vez por todas el trabajo de colaboración a pesar de las diferencias políticas, o diría a partir de las diferencias políticas? Mire, una noticia en el contexto. Ayer el gobierno, yo hace 2 semanas estaba en su país, estuve invitado por la Secretaría de Cultura de Quito y por la Universidad Católica ¿Ya? para un trabajo de 3 días allí. Y estaba en una mesa, en un restaurante en el centro histórico de Quito, cuando estaba almorzando con la Secretaria de Cultura y con la Secretaria de Seguridad de Quito, ellas dos solas y yo, y alguien de la mesa de enseguida se paró, en fin, y les hizo un comentario. No, es que vieron pues que Petro nos quitó la energía a raíz del problema con México. Y yo le dije, disculpe, yo soy colombiano y Petro no les quitó la energía a raíz del problema con México. El gobierno colombiano le anunció formalmente a Ecuador, antes de Semana Santa, que suspendía la venta de energía porque nuestros embalses también estaban disminuyendo bastante.
Sin embargo, ayer el gobierno colombiano anunció que debido a las lluvias que hemos tenido, creo que en ambos países, en la última semana y media, hemos mejorado el nivel de los embalses y vuelve a activarse la venta de energía. Es decir, a pesar de las diferencias políticas, a pesar de la posición incluso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en esta disputa generada por el gobierno ecuatoriano ocupar la embajada de México, que eso es un hecho que no se puede entender en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo. Es como si, imagínense que el gobierno británico hubiera ocupado la embajada donde estaba Assange, o cuando ustedes estuvieron Assange refugiado en la embajada de Ecuador, los gobiernos extranjeros hubieran ocupado con toda, entre comillas, las razones del mundo, y no lo hicieron, y estuvo ahí, no sé, 3 años o 4, o ya no sé cuántos. Es, a pesar de la posición política de Petro favorable a Andrés Manuel López Obrador, el gobierno colombiano tomó una decisión de solidaridad y decir, venga, sigamos compartiendo la energía que hoy Colombia puede seguirle vendiendo a Ecuador. Jaime Velázquez va a continuar con el diálogo. Jaime, adelante. Gracias, mi querido Javier, bienvenido, la verdad, Jorge. Sí, tienes mucha razón que no se entiende. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es que hoy en día justamente los principios han cambiado, porque aparentemente a una persona que está sentenciada con una digamos, un delito común, que es el peculado, aquí en el Ecuador, lo tratan como si fuese pues una persona de asilo político. Es que esa es la parte que Ecuador dice no puede ser. Y los ecuatorianos como tal estábamos cansados que nos vean la cara de tonto. Es decir, muchos gobiernos robaron, muchos políticos robaron, y muchos se fueron en impunidad, y eso es uno de los grandes artífices de la desgracia de la sociedad que tenemos hoy en día, la impunidad que existe en las calles. Es decir, la madre de familia llora la muerte de su hijo, pero el victimario goza de una libertad, entre comillas, tras rejas, que tiene todos los beneficios. Entonces, ¿cómo entender esta parte? Que es muy difícil, Jorge, y lo entiendo, pero ¿cómo hacerlo desde el punto de vista social? Porque la verdad es que uno no lo entiende. Sí, yo creo que hay dos consideraciones, Jaime, sobre lo que usted dice. Primero, creo que la votación favorable, en su mayoría, 9 de las 11 preguntas a las propuestas hechas por el presidente Noboa, son un respaldo de la ciudadanía, incluso a esa situación. Es decir, yo mismo, hace 2 semanas, estuve la semana previa al referéndum y a la consulta, yo regresé el jueves, que además fue ese día que se paralizó el país porque no había energía, cerraron metro, en fin, yo casi me quedo encerrado en el hotel por un minuto, no me quedé encerrado en el ascensor, ya de ida para el aeropuerto, en fin. Estuve 2 noches en el hotel sin energía, bueno, todo eso. Yo dije, hombre, ¿qué irá a pasar aquí en la consulta y en el referéndum el domingo? Y lo cierto es que en su mayoría, y con una altísima participación, que es algo que siempre alegra en democracia, con un 70 y algo por ciento de participación, 72, 73% de participación en la consulta y en el referéndum, la comunidad ecuatoriana le dijo al presidente, mire, usted quiere seguir adelante con estas medidas, lo respaldamos a pesar de los últimos hechos, a pesar de habernos quedado sin energía, a pesar de haber hecho el anuncio del cero, de los embalses en cero solo con un día de antelación, a pesar de la ocupación de la Embajada de México. Es decir, todo eso se lo perdonamos y siga para adelante. Entonces yo creo que primero hay que tener en cuenta esa consideración. Es un respaldo que recibió Noboa de la ciudadanía. Pero segundo, no se puede romper la regla internacional. Y hay un principio, usted dice, los principios pueden cambiar, pero hay un principio entre las naciones y está establecido así. Las embajadas son un territorio extranjero. Recuerde cuando Colombia mató en territorio extranjero a Rafael Reyes, entonces uno no puede decir que el fin justifica los medios. Si empezamos nosotros a asumir como un principio ético que el fin justifica los medios, ¿dónde terminamos? ¿Colombia tenía razones para perseguir a Raúl Reyes? Sí. ¿Colombia tenía derecho a matarlo en territorio ecuatoriano? No. El fin no justifica los medios. Y eso, acuérdese, el problema al que nos llevó Binacional, que por fortuna se superó. Yo creo que, yo no soy un internacionalista, sé que hay muchos casos pues, que se son ahí, pero creo que las embajadas deben ser lugares de respeto absoluto. De respeto absoluto. Y las decisiones o los análisis sobre la culpabilidad y sobre la necesidad de que el anterior vicepresidente fuera preso,
pues tendrían que haberse discutido por canales diplomáticos y no de la manera como lo resolvió Ecuador. Y eso es lo que hoy México, con el apoyo, recuerde, de la mayoría de los países de Naciones Unidas y con el apoyo de todos los países, menos dos, en el contexto latinoamericano, a condenar. En el contexto americano, porque se discutió en la OEA y fue una condena absoluta, casi absoluta, con un solo voto en contra de Ecuador, a la decisión de México. Entonces, no puede ser que todos los demás estén equivocando y Ecuador está en lo cierto. Hay una situación que hay que resolver y se tendrá que resolver de ahora en adelante por canales diplomáticos. No hay otra medida, no hay otra posibilidad. De acuerdo con ustedes, Jorge. No estoy defendiendo la acción. Creo que efectivamente las embajadas tienen justamente ese digamos, territorio sagrado, ¿no? Que no debe ser violado. Son inviolables, deben ser inviolables. Correcto, estoy de acuerdo con usted, pero es que es la parte que yo probablemente como ciudadano y como ser humano digo, ¿no? Es decir, yo no puedo acoger a la injusticia como justicia, digamos. No puedo coger y decir a un ser humano o darle, vamos a suponer que Adolfo Hitler se hubiera refugiado en una embajada. Entonces, a lo que voy, no es que esté comparando con reglas, estoy diciendo el tema específicamente de una embajada. Si no puede ser posible que la embajada sea justamente el lugar para que delincuentes puedan acogerse. Y luego, en otro caso, ¿por qué los narcotraficantes no hacen lo mismo? ¿Por qué no van y se esconden debajo de una embajada entonces? Porque efectivamente uno dice, no, porque es un delito, o sea, es que eso no puede ser, es contra la humanidad, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sabemos entonces qué es un delito y qué no? ¿Y por qué esa libertad tan grande para decirle a la embajada, usted puede acoger al que usted quiera? O sea, si el día de mañana Jorge Melguizo lo consideramos que es un perseguido político, aunque usted haya matado, haya saqueado, haya lo que sea, le damos asilo en esta embajada y nadie me puede venir a interrumpir o coger los presos por más sentencia que tenga. Es decir, sale con argucias jurídicas y lo meto de cuatro paredes y le digo, usted no puede tocar. O sea, es lo que voy, o sea, sí. Es el razonamiento que hago, ¿no? Más allá de que esté de acuerdo y todo lo demás, pero no sé qué digo usted. Hay una respuesta para eso, las leyes que se construyen en un país o las leyes internacionales. Hay una ley internacional que habla de la inviolabilidad de las embajadas. Mire, cuando Alan García, un corrupto de marca mayor, huyó de la presidencia en su país, en Perú, ¿a dónde fue? A la embajada de Colombia. ¿Qué hizo Colombia? Acogerlo. Es decir, pero además México puede ser el país del mundo que ha sido el mayor acogedor, porque incluso ha acogido a personas que no tenían más dónde refugiarse. Recuérdese la historia de Trotsky, que además fue luego asesinado en México, con la famosa novela de Leonardo Padura, se entiende esa doble situación. Pero es eso, es decir, hay unas leyes internacionales y yo creo que entonces si empezamos por eso, si empezamos a romper las leyes, una ley internacional para tener un éxito nacional, es la pregunta, ¿el fin justifica los medios? Yo es que en mi principio de vida, usted hablaba ahora de los principios, Jaime, en los principios de vida, si empezamos hasta dónde podemos correr la línea ética, ya no ni siquiera la legal, si el fin justifica los medios, se nos jode la vida a todos. No podemos tener en el fin justifica los medios un planteamiento y menos de un país. Es decir, una cosa es como yo actúe personalmente y las consecuencias que eso trae, pero es que un país se debe al ordenamiento jurídico. Y además un país que está manejado por un presidente elegido en democracia. Mire, voy a decir algo que suena horroroso. Una medida de estas uno podría llegar a entenderla en países que son hoy dictaduras, como Nicaragua o como El Salvador. A mí El Salvador, para mí El Salvador, se los dije alguna vez a ustedes, es una dictadura democrática, o es una democracia en dictadura, es una cosa extrañísima allí, porque es un presidente a cargo de todos los poderes, y con un poder absoluto, y con el respaldo de la gente, ese mismo respaldo que tuvo Fujimori en un tiempo, ese mismo respaldo que tuvo Hitler en un tiempo. O sea, los grandes populistas tienen todas las máximas garantías por parte de la ciudadanía, hasta que llega un momento y se rompe. Pero si esto lo hubiera hecho Ortega, que es un sátrapa en Nicaragua, uno diría, bien, está en su lógica, pero cuando una persona en democracia elegida hace 5 meses como presidente de Ecuador, en una transición presidencial, pues uno dice, hombre, creo que metieron las patas. Ok, esto es, a ver, Jorge, con mucho respeto, entiendo realmente su criterio, pero obviamente creo que
que hay que analizar un poco. O sea, yo creo que hay análisis que hay que hacer en un momento dado. Ya el mundo como tal, ¿no? ¿Verdad? Y tiene que buscarse la manera de corregir los errores. Y hoy en día, después nos estamos lamentando. Es decir, cuando hay estas dictaduras con cierto tinte autoritario, es más, decimos que El Salvador es una dictadura, pero la gente que está en El Salvador hoy en día goza de cierta seguridad que no la tenía antes. Entonces, ahí viene esa balanza que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿No? Pero bueno, creo que tenemos para discutir unas 2 horas de este tema que realmente yo soy parte de un equipo que necesita también preguntar, así que le agradezco por hablar conmigo con respecto a este tema. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted, mi querido Jorge. Un abrazo. ¿No? Un solo comentario rápido, Jaime, sí, claro. El abrazo también. El comentario rápido. Hay una posición de Ernesto López, un analista político y de seguridad en México, que dice el problema de El Salvador es hasta qué punto estamos, países similares, hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar derechos civiles en aras de la seguridad. Esa es la pregunta hoy. ¿Estamos dispuestos a sacrificar los derechos civiles en aras? Mire, yo se los dije a ustedes mismos, hace un año. ¿Ustedes estarían dispuestos a abandonar su país y a hacer este informativo desde Colombia, desde Perú, desde Bolivia, porque no pudieran seguirlo haciendo en Ecuador por las medidas de seguridad? Eso le pasó al medio de comunicación más importante de El Salvador, El Faro, que hoy ya ni siquiera tiene sus oficinas en El Salvador. Ya todos sus periodistas habían sido exiliados y están desde Costa Rica, pero hoy incluso ya ni siquiera existe la empresa en El Salvador, porque fue imposible. Entonces hoy tienen su empresa para emisión de noticias en El Salvador desde Costa Rica. Estamos dispuestos a ceder, el fin justifica los medios, estamos dispuestos a ceder nuestros derechos civiles, nuestras libertades, en aras de esa mayor seguridad. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta que tienes que hacer también, Jorge. Las víctias también tienen derecho, y siempre se discute, ¿el victimario tiene derecho sí o no? Entonces, las víctimas también, en el momento que le apuntan con una pistola a su hijo, a su hija o a su familiar, no tiene derecho. Entonces, ¿por qué le damos derecho a una persona que efectivamente violó las reglas de comunidad? Pero es un análisis que debemos hacer mucho más profundo, creo, Jorge. Oye, con un cafecito alguna vez, hombre. Encantado. Encantado, mi querido Jorge. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Jorge, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Yo tengo acá mi cafecito, así que conmigo, pero yo soy un ferviente discípulo de Maquiavelo, así que yo conmigo sí iba a tener contrapunto, pero lo voy a llevar a otro escenario que me parece que con la experiencia del pueblo colombiano podría ayudarnos. Cuando en Colombia salió el clan de los extraditables liderado por Pablo Escobar y se discutía en el seno del foro y de la justicia colombiana la extradición, le costó al país un 6 de noviembre de 1985 la toma del Palacio de Justicia, costo muy alto para tener esa institución que hoy el Ecuador la ha tenido a través de una consulta popular. Haciendo un paralelismo, los costos de ciertas medidas que se necesitan para capear el temporal que está azotando a la sociedad son distintos. ¿Qué más nos falta? Porque estamos también conscientes de que lo que ha sucedido en Ecuador es un hito, aprobarlo de esa manera y no con la sangre que le costó a tu pueblo. Sí, es muy buena su reflexión, Ramiro. 2 respuestas iniciales muy rápidas y luego un comentario sobre este hecho. Las 2 respuestas. Primero, yo creo que la aprobación de la extradición era un paso necesario, o sea, creo que yo incluso, les va a sonar raro, Ramiro, algunas de las medidas, o creo que la mayoría de las medidas que ustedes aprobaron yo las considero válidas y necesarias en este momento. Muchas de esas medidas las comparto. Tal vez en otro momento de mi vida hubiera cuestionado algunas de ellas. Hoy pienso que el endurecimiento de la acción contra el terrorismo, en el aumento de las penas, el mayor control de las armas, incluso muy importante el control de las armas como un ejercicio válido solo para la policía y el ejército y no las armas en poder de los ciudadanos, es muy importante. La extradición yo creo que es importante como un mecanismo, pero el comentario que le iba a hacer es,
Pablo Escobar, que fue, digamos, el principal opositor a las leyes de extradición, acuñó una frase que se convirtió en su caballito de batalla durante años: prefiere una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Hoy, en los últimos 20 años, los narcotraficantes y otros delincuentes prefieren una cárcel en Estados Unidos que una cárcel en Colombia. Y porque la ley de Estados Unidos tiene unas particularidades que yo las llamaría justicias restaurativas, pero también tiene unas particularidades que es casi que haga lo que usted le dé la gana, con tal de que confiese y entregue información, usted saldrá libre. Entonces, muchos narcotraficantes colombianos han pagado penas importantes en Estados Unidos, pero han pagado muchísimas menos penas de las que hubieran pagado en Colombia, en nuestras cárceles, al irse a Estados Unidos. Incluso en la negociación que han hecho, han logrado la rebaja de penas considerable, pero además han logrado las autorizaciones para que sus familias vivan en Estados Unidos y luego, cuando ellos salgan de las cárceles, puedan permanecer en Estados Unidos. Algunos narcotraficantes han sido deportados. Carlos Lederoy, después de 30 años, que es uno de los que más condena pagó, vive en Alemania. O Mancuso, del grupo paramilitar que él fundó, hoy vive en Medellín. Hace unos meses regresó a Colombia después de, 15, 16 años de cárcel en Estados Unidos. Pero hoy, insisto, para muchos narcotraficantes colombianos es preferible que los deporten a Estados Unidos, porque allí pueden negociar, entregar rutas, entregar información, entregar dinero. ¿Usted cuánto tiene? Tiene 100 pesos, entréguenos 80, le dejamos 20, con esos 20 vive su familia el resto del tiempo suyo de vida aquí en Estados Unidos y le damos cartas de residencia. Entonces la ley de extradición ojalá pueda funcionar. Yo creo que en Colombia ha sido un elemento importante para muchas cosas, pero también con eso hay cierta hipocresía del gobierno de Estados Unidos. Muchas veces decimos, es increíble, el gobierno de Álvaro Uribe extraditó a muchos de los paramilitares, entre ellos Mancuso, por ejemplo, en vez de juzgarlos en Colombia. Por lo tanto, aquí se negó la verdad y se negó la reparación. Jorge, ahí lo detengo. Usted sí sabe por qué sucede eso, ¿no? Porque allá en el Coloso del Norte el tema más importante no es la droga, sino el dinero. Y el 80% del dinero que produce esa actividad se queda en el sistema financiero americano, lo cual es harto billete, ¿verdad? Claro. Ahí está la explicación, no le busque una explicación sociológica. El billete no es sentimental para esto, tiene su connotación. Así que, en verdad, vamos a llegar a un punto de inflexión en que, de lo que hablaba con Jaime y discutía, la democracia es lo que hay que estudiar en Latinoamérica, un verdadero concepto de democracia, en donde los poderes estén repartidos de manera adecuada y estén sustentados y representados por la gente pertinente. Lo que sucede en la mayoría de nuestros países, Miguel, es que estos poderes no están asumidos por la gente capacitada, es más, están cooptados por gente contaminada y por eso hacen fallar el sistema democrático. Y cuando encontramos a alguien que tiene un norte utilizando todos los desvíos que la democracia puede permitir y haciéndola disfrazar de democracia, consigue resultados que la misma democracia en ejercicio no lo ha logrado, logra convencer a un sector importante del pueblo que ese es el camino y no el camino que usted está proponiendo, que probablemente a mí me pueda gustar, pero la gente y el político se lo mide por resultados, no por apariencias. Dos comentarios, Ramiro. Uno, primero, la democracia, ese es el gran tema en discusión hoy. Yo el domingo llegué de 3 días de trabajo de Madrid, de 3 días de trabajo con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Nos convocó a 4 o 5 personas, incluso estaba una ecuatoriana, Paola de la Vega, una gestora cultural tremenda de la Universidad Católica, y estábamos convocados a ayudar a diseñar la estrategia de cultura para los programas de cooperación al desarrollo de España en los próximos 10 años. Y el tema fundamental fue democracia. Cómo enfrentamos también multilateralmente y con ayudas de cooperación internacional, en este caso de España, de programas de fortalecimiento
de cómo asumimos programas de fortalecimiento de las democracias participativas y de las democracias deliberativas, no solo de las representativas, pero también cómo nos enfrentamos a estos riesgos de nuestras frágiles democracias. Entonces, democracia como un gran punto. En el segundo lugar, yo creo, Ramiro, también alguna vez lo conversamos con ustedes. Bien, digamos que ahora hay un después de. Ya pasó el referéndum, ya pasó la consulta, 9 puntos de 11. Me alegra que no haya pasado el de la contratación por horas, porque eso también ha sido una discusión fuerte en Colombia para la reforma laboral. Eso trae muchísimos riesgos en países con tan alta informalidad y con tan poca generación de empleo, para la pauperización mayor del empleo. Pero bien, o sea, y lo del arbitraje internacional, pues es un asunto, digamos, que no logro comprender por las medidas que ya había tomado el gobierno de Rafael Correa y lo que ahora se quería cambiar. Pero, ¿ahora qué? Es decir, ya tiene el gobierno las herramientas legales para un proceso de militarización mayor en el país. Bien, es lo que el pueblo aprobó, es lo que el gobierno quiere hacer, pero si ustedes como país no asumen también otro tipo de medidas estructurales y no solo estas medidas coyunturales, la situación no se resuelve. Y es lo que tanto insisto. Se convoca un Consejo Nacional de Seguridad, bien, pero convocan a un Consejo Nacional de Mujeres, convocan a un Consejo Nacional de Educación y Cultura, convocan a un Consejo Nacional de Juventud, se convoca a un Consejo Nacional de Intervención en los barrios de mayores pobrezas y violencias. O sea, se convoca realmente a la ciudadanía hoy de Ecuador a una intervención articulada e integral para romper esas líneas de pobreza y esas desigualdades y esas situaciones ya no de seguridad, sino de convivencia que se presentan cotidianamente. Hay que asumir esa otra situación también. Y para eso se requiere cambiar los modelos de gobierno, pensar más articulada y más integralmente, y trabajar alianzas público-privadas comunitarias. Lo público con el sector privado y lo público con el sector privado y con el sector comunitario. O sea, fortalecer organizaciones comunitarias de base, fortalecer los tejidos sociales, fortalecer el trabajo conjunto con universidades públicas y privadas. El empresariado del Ecuador tiene que entender que lo que está en riesgo es el país. Una frase de un holandés de hace muchos años decía que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Eso lo aprendimos en Medellín. Y los empresarios de Medellín, el mayor empresario de este país, Nicanor Restrepo Santamaría, dijo hace unos años: la mejor inversión que hemos hecho los empresarios privados de Medellín es ayudar a fortalecer los programas públicos de educación y cultura, porque eso convierte a Medellín en la ciudad más competitiva de Colombia. Se necesita el apoyo y la vinculación del sector privado, no solo, digamos, dando el dinero a un proyecto. Se necesita esas mentes formadas en las mejores universidades del mundo para ayudar generar soluciones estructurales y no solo las soluciones coyunturales, que son las que ahora empiezan a tomar. Te paso a Andrea González, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Buenos días, Jorge, ¿cómo vamos? Siguiendo el tema, Buenos días. justamente la pregunta que yo tenía, la tengo aquí anotada, iba justamente hacia ese tema. Hemos escuchado tanto el tema de reparación de tejido social, algo que escuchamos pues en El Salvador, pero que se ve poco o tiene tal vez poca cobertura de los medios. Dejemos esa pequeña puerta abierta. Lo que tú dices, ¿qué tan importante es la reparación de tejido social en una guerra sostenida y mantenida contra el narcoterrorismo? Fundamental. O sea, hay algo que insisto siempre, lo dije en Quito la semana antepasada, en una conferencia abierta que hicimos allí en el centro de la ciudad por invitación pues de la alcaldía y en talleres durante 3 días. Dije, hombre, nosotros asumimos que el desafío que tenemos es construir una nueva sociedad con unos nuevos valores, con unos nuevos principios, Jaime, con unas nuevas alternativas de vida, Ramiro, en fin, con unas nuevas posibilidades, incluso de los medios de comunicación, pues estaremos fracasando. ¿Cuál es el proyecto educativo de un país o de una ciudad? Mire, hoy, esta mañana, hace una hora, el alcalde de Medellín, el 1 de enero, radicó ante el Consejo de la Ciudad, ante el Legislativo, su propuesta de plan de desarrollo, que durante enero, febrero y marzo, abril, se trabajó en muchísimos sectores de la comunidad con una altísima participación de todos los sectores de la sociedad. Y en la radicación de este proyecto, para 4 años, es una obligación de ley para discutirse y aprobarse antes del 31 de mayo, la principal inversión, el presupuesto principal de la ciudad, se va al proyecto educativo. Y eso es lo que viene pasando en Medellín desde el año 2004.
Un solo dato comparativo. En el 2004, cuando yo hice parte de un gobierno de la ciudad que dirigió Sergio Fajardo, el presupuesto de educación era del 12%. Y estábamos en la peor de las crisis de seguridad, la peor. Y lo subimos al 40%, del 12 al 40% en 2 años. Wow. Y cultura lo subimos del 0.68 al 5%. Hoy Medellín tiene 3% de la tasa de muerte violenta que tenía hace 20 años. Jorge, y la inversión en áreas verdes, que yo como ingeniera en medio ambiente uso el caso de Medellín para aplicarlo, pero en Guayaquil urgente, como ustedes hicieron que la calidad de vida de los habitantes de Medellín y que la ciudad Medellín se convierta ahora en una ciudad que aparece en las primeras listas de las ciudades que mejor han manejado sus áreas verdes, cuando pues con mucho dolor recordamos que antes Medellín era la que encabezaba la primera de las listas inseguridad de la región y ahora es pues Guayaquil quien toma ese puesto. Es importantísima la reparación de tejido social, incluye todo lo que tú dices, ¿no? El tema de que viva mejor el ciudadano para que justamente puedas competir en territorio contra una mala vida y un dinero fácil, o una vida plena que puede ser, tal vez no con los réditos enormes y rápidos, pero con una seguridad a largo plazo. Claro, y ahí hay 2 comentarios sobre tu afirmación, Andrea. Uno, la necesidad de que todos nos enfrentemos colectivamente a estas crisis climáticas, cambios climáticos que nos llevan hacia unos horrores y dolores, lo que ustedes están viviendo con el agua, lo que Colombia empezó a vivir también con situaciones de escasez de agua en muchos lugares, que nos va a llevar a los problemas de energía, todo. Pero miren, Montevideo el año pasado fue la primera capital del mundo, Montevideo, que se quedó sin agua durante unos días. Ajá. Ellos dicen, hombre, no nos quedamos sin agua, tomamos un agua salada, porque tomaban el agua salobre del río de la Plata sin mayor, en fin, pero fue una ciudad del mundo, una capital del mundo que se quedó sin agua potable. Eso tenemos que enfrentarlo colectivamente. Medellín está haciendo un gran trabajo en una agenda verde, falta mucho, pero está haciendo un gran trabajo en una agenda verde de construcciones sustentables, construcciones privadas y públicas, de corredores verdes, de más espacio público para los habitantes. Pero además es cómo ocupamos, cuáles son los contenidos para esos espacios públicos que creamos. Exactamente, que es parte de la reparación del tejido social, así es. Claro, yo hacía 10 años, Andrea, que no iba a Quito, hacía 10 años, en Guayaquil estuve 2 veces el año pasado, pero hacía 10 años que no iba a Quito, y tiene parques maravillosos, vacíos, desocupados por el miedo, pero además, cuando se genera un círculo duro ahí, un círculo vicioso, y están vacíos por el miedo, entonces no lo ocupo, pero si lo ocupara tal vez no generaría miedo. Lo que hay que hacer con los espacios públicos en todas nuestras ciudades es llenarlos de lo que llaman recuperar el territorio, así es. Recuperar el territorio no solamente habla de recuperar el territorio de los honestos en las entidades públicas, en la asamblea, en el gobierno, sino que también habla de ese territorio que era nuestro, ese barrio, que como tú dices, si no estamos nosotros, están los otros. Y la última pregunta, Jorge, porque el tiempo ya no me lo va a permitir. ¿A dónde tú visualizas que va Latinoamérica? La región está fraccionada por estas guerras ideológicas internacionales, en mi criterio. ¿Crees que hay alguna manera de que Latinoamérica deje a un lado estas luchas, tal vez ajenas a su realidad, y puedan salir en una tercera vía pragmática, dejando a un lado derechas e izquierdas? Creo que sí, Andrea. Yo a pesar de todo, soy un optimista convencido de muchas cosas. Y lo cuento desde una noticia triste. Ayer cuando nos llegó creo que a todo en Latinoamérica, la noticia de que Pepe Mujica tiene un cáncer de esófago y que casi dice ahora, con una frase muy de él, la parca se lanza en ristre y ahora sí creo que me llegó la hora. Cuando Pepe Mujica anuncia eso, uno dice, hombre, tenemos que construir más sociedades donde los Pepe Mujica tengan sentido. Tenemos que construir sociedades donde la política sea más lo que personas como Pepe Mujica representan y no lo que representan otro tipo de personajillos que andan por ahí haciendo muchísimo daño en este continente. Y hablo de Venezuela, hablo de Nicaragua, hablo de los Bukele y todos los etcéteras. Pero hablo de los que nos antecedieron en esta Latinoamérica, hablo de los Pinochet, o de los Videla, o de los dictadores de Brasil, de los dictadores de Uruguay, de Paraguay. Hablo de los Bucaram. De ustedes, hablo de este desastre. Ustedes, un país que tuvo ¿cuántos presidentes en un día? 3 presidentes, ya no sé. O sea, hablo de todos estos desastres democráticos, de politiqueros de nuevo y viejo cuño, que tenemos que ser capaces de reemplazar por personas que encaran y que encarnan la esperanza, Pepe Mujica y como tantos otros. Yo creo que en toda Latinoamérica, Andrea, se están haciendo miles de epopeyas, desde proyectos privados, públicos y comunitarios, que es necesario conocer, reconocer, valorar y potenciar,
porque esta Latinoamérica no es eso. Tenemos las peores cifras de violencia, tenemos las peores cifras de inequidad, pero entre todo se están haciendo cosas maravillosas que para mí por lo menos me generan esperanza. Yo creo lo mismo que tú, Jorge, y quiero agradecerte por ese optimismo y esa esperanza. Creo que en Latinoamérica hacemos las cosas a nuestra manera, casi como el ceviche. Creo que es la manera más práctica de poner el pragmatismo que tenemos aquí para ponerle cada uno su toque de sabor y que funcione de manera local. Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, ojalá la próxima vez que vengas a Guayaquil podamos comernos un buen encebollado. Ya me hiciste babiar de ese encebollado, ¿verdad? Lo probé en el centro. Tengo un macerado en el centro, cerca de la Universidad de las Artes, entre la Universidad de las Artes y la sede de SPOL, hay un negocito Esa espectacular. biblioteca es hermosísima. Pero bueno, un abrazo, muchísimas gracias, Jorge, por la información y nos vamos al corte, ¿cierto? ¿O pasamos directamente ya a la entrevista? No, Señor vamos, director, cuéntenos. Señor director interino encargado. Claro, señor director, entre paréntesis, no me agradecerle a Jorge Melguizo por este diálogo, la verdad que siempre es oportuno hablar de estos temas. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Hay que hacer una pausa y enseguida regresamos con más para ustedes. No se vayan. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.